Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. ¿Quién se acuerda cuál fue la bienaventuranza del domingo pasado? ¿Perdón? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Exactamente, entonces vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, y vamos a leerlo todos juntos. Si ya llegaste ahí, vamos a leerlo todos juntos a la de 3, 1, 2, 3, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy vamos a ver esta bienaventuranza sumamente importante. Pero antes de entrar de lleno a qué es la misericordia y hablar de esta bienaventuranza, me gustaría mencionar algunas cosas para recordar el contexto de todo lo que hemos estado compartiendo en esta serie. Cada bienaventuranza que hemos repasado, que hemos visto hasta ahora, cada enseñanza está puesta ahí en un debido orden, en una lógica, en una coherencia, para ser entendida de manera adecuada. Hasta ahorita, si nos damos cuenta, hemos visto las bienaventuranzas que hablan de nuestra necesidad y del entendimiento de nuestra condición, comenzando con la primerita, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, hemos como visto una radiografía de nuestra condición, entender primero nuestra condición, y a partir de esta bienaventuranza, ahora sí vamos a hacer como una cierta transición a la disposición o al accionar, a las decisiones. Era necesario que primero entendiéramos nuestra condición, porque si se nos hace primero una invitación a la disposición, a accionar, a las decisiones, sin entender nuestro corazón, podemos abordarlas desde una perspectiva errónea, incorrecta. Martin Lloyd-Jones, un teólogo muy famoso, tiene una enseñanza del Sermón del Monte, y él dijo esto: nuestro Señor escogió estas bienaventuranzas con todo cuidado, no habló al azar. Hay un progreso concreto en el pensamiento, hay una secuencia lógica. De nada sirve tomar cualquier afirmación del Sermón del Monte al azar y tratar de entenderla sin considerarla en su contexto, y sobre todo en el contexto de estas descripciones que se dan del carácter y disposición del cristiano. Es decir, no podemos perder de vista que cada una de estas bienaventuranzas están hablando o están describiendo el carácter de los creyentes, el carácter de los discípulos de Cristo, el carácter de los cristianos. Porque si no tenemos esto, el entendimiento de estas cosas, podemos creer que por poner en práctica ciertas obras, nosotros estamos ganando el favor de Dios. Entonces, si no es expuesto primero la importancia de entender nuestra condición, de que soy pobre en espíritu, caeríamos en el error de creer que el favor de Dios, su aceptación, se gana en base a méritos. Entonces es bien importante poner primeramente ese precedente, poner esa base sobre la cual vamos a estar hablando, porque podemos entender esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, desde dos perspectivas: la legalista y la evangelista, o la evangelística, o la del evangelio. Primero, si lo vemos desde el lado legalista, el legalista considera que su aprobación consiste en el cumplimiento de la ley. Cree que la aceptación con Dios, el estar en lo correcto con Dios, el estar bien con Dios, depende de hacer obras de obediencia religiosa. El pensamiento del legalista es: las buenas obras nos salvan. Se le llama legalista porque ama todas las cosas legales y relacionadas a la ley de Dios, y dice: haz las obras de la ley para entonces ser salvo. Entonces, como dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, podríamos caer en el error de decir: bueno, entonces como yo ejecuto la misericordia, entonces me gano la misericordia de Dios. ¿Sí me explico? Por eso es necesario verla en todo su contexto. Yo no puedo entender bienaventurados los misericordiosos perdiendo de vista que soy un pobre en espíritu, que soy manso. ¿Sí me explico? Que soy humilde.
porque si no, creería que mis méritos y mi ejecución de la misericordia me hace estar ganando el favor de Dios. Me hizo recordar cuando yo estaba en la preparatoria, cuando estaba en la universidad, todas las Semanas Santas era súper común que muchísimos de mis compañeros se iban a viajes, le llamaban de misiones. Y luego te enterabas que realmente eran viajes donde aprovechaban para pues la borrachera y todas esas cosas. Pero de alguna manera tú los observabas y regresaban como que con una conciencia muy tranquila y se sentían muy bien moralmente. ¿Por qué? Porque regresaban de haber cargado blocks, bultos de cemento, haber dado despensas, haber estado alimentando a gente, haber estado durmiendo en un lugar incómodo. Y de alguna manera ellos creen que al accionar estas cosas, entonces, como hice misericordia, entonces ya me gané la misericordia. Ahora, ¿cuál es la perspectiva correcta? Y bueno, antes de entrar a esta perspectiva correcta, es importante mencionar que a pesar de todo esto, una persona legalista difícilmente manifestará misericordia, porque la otra cara de la misericordia es el juicio. Es decir, la contraparte o la antítesis de la misericordia es el juicio. El legalista no se considera pobre en espíritu, no se considera en bancarrota espiritual, todo lo contrario, se considera mucho más superior, y en base a esa superioridad y en base a ese entendimiento de sí mismo, le es fácil juzgar a los demás y decir: yo estoy en lo correcto, tú no lo estás. Y lo que proviene de ese pensamiento es juicio sin misericordia. Ahora, vamos a entender esto de la manera correcta. El evangelio por la otra parte, nos enseña que primero hemos sido receptores del amor y de la gracia inmerecida de Dios. No hicimos nada para ganarla. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué méritos podía hacer yo estando muerto? Nada, estaba muerto en mis delitos y pecados. Y otra analogía que pone: estábamos en cadenas, estábamos en esclavitud. ¿Qué puede hacer una persona con las manos y los pies amarrados? Nada. Éramos incapaces de hacer algo bueno que agradara a Dios y que nos hiciera merecer su favor, su bendición. Sin embargo, sin haber hecho un solo mérito, Él nos amó y fuimos receptores de esa misericordia, de esa gracia divina que nos rescató. Y esta es la diferencia: que la acción de hacer misericordia y todas las buenas obras es una evidencia de que dicha persona ha sido regenerada. La ausencia de un corazón misericordioso, por lo tanto, es evidencia de que la persona no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hacemos buenas obras como consecuencia, como resultado, no de que te enteraste de algo y ya te pusiste las pilas, no, de una nueva naturaleza espiritual que recibiste de parte de Dios, que ahora te capacita. Es decir, esa misma gracia que te perdonó, esa misma gracia que te hizo receptor del amor, de la misericordia de Dios, de todos sus beneficios, esa misma gracia te habilita a esa nueva naturaleza. Por eso dice que es nacer del Espíritu. Ahora tienes una nueva naturaleza que te permite entonces mostrar misericordia, obedecer, hacer buenas obras. Y esta es la perspectiva que nosotros debemos de entender. Esto está muy claro también en un paralelo de esta bienaventuranza que se encuentra en Santiago capítulo 2. Si nosotros recordamos el contexto de Santiago capítulo 2, está hablando que la fe sin obras está muerta. Y antes de eso lo comienza en el versículo 14. Un versículo antes, mira lo que dice en el versículo 13, dice Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ayúdame a declarar esto: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces lo está diciendo en este contexto. La fe sin obras está muerta.
nuevamente no es un llamado a la justificación por las obras, pero sí nos dice que la ausencia de la misericordia es evidencia de que hay una fe muerta. Y cuando hay misericordia, cuando hay buenas obras, cuando hay obras de obediencia y de justicia, son evidencia de que la fe que ha sido profesada es una fe verdadera. No porque las obras producen la fe, sino porque la fe produce las obras. Ese es el orden debido. Y es muy importante que nosotros lo veamos así, porque en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Primero nosotros somos receptores de la misericordia y después ejecutamos misericordia. Entonces, otra forma de ver esto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra forma de verlo es: bienaventurados aquellos que recibieron misericordia, porque ahora van a poder otorgar esa misma misericordia. Bienaventurados los que fueron receptores de la misericordia de Dios, porque en base a ese beneficio ahora nosotros podemos hacer lo mismo con los demás. Sucede lo mismo y esto es muy relacionado con esa parábola o el Padre Nuestro que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién perdonó primero? ¿Nosotros perdonamos y luego Dios nos perdona? No, Dios nos perdonó primero y ahora nosotros perdonamos. También está esta parábola esta historia del hombre que le debían una cantidad muy grande de dinero y él perdona a su deudor, y después ese mismo deudor le debía a otra persona le debía a ese deudor una cantidad muchísimo menos y él no lo quiso perdonar. Se entera el amo y dice: por cuanto tú no hiciste misericordia, o por cuanto tú no lo perdonaste, ahora me vas a pagar cada uno de... Entonces podríamos entenderlo: bueno, entonces yo me gano el perdón cuando yo perdono a los demás. No, el hecho de que tú has recibido el perdón, entonces una evidencia es que tú vas a perdonar a los demás, porque habla de una naturaleza, habla de una esencia. Nosotros creemos, hay una creencia muy equivocada de que nosotros hacemos y después somos, pero el Evangelio nos dice que primero somos y después hacemos. Por eso antes éramos pecadores y cometíamos pecado, y ahora somos creyentes o somos discípulos y perdonamos y mostramos misericordia y amamos al prójimo. Esto también nos lo muestra claramente. Bueno, antes de continuar, simplemente me gustaría también mostrar que la misericordia no es contraria a la verdad. Muchas veces se pone en oposición: o estás del lado de la misericordia o estás del lado de la verdad, o estás del lado de la gracia o estás del lado de la rectitud, o estás del lado del amor o estás del lado de la obediencia. Y poner estas dos cosas en competencia o en conflicto es totalmente erróneo, porque ambas siempre están de la mano, sobre todo en el ser de Dios. ¿En quién es Dios? Mira lo que dice el Salmo 25:10. Dice: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Dice que Cristo es lleno de gracia y de misericordia. El mismo Lloyd Jones dice esto: Dios es misericordioso, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Y sea cual fuera nuestra interpretación de misericordioso, debe incluir todo esto. Misericordia y verdad van de la mano. Y si pienso en la misericordia solo a costa de la verdad, no es verdadera misericordia, es entender mal el término. Entonces es bien importante, antes de entrar de lleno, quisiera poner estas cosas, porque podemos estar hablando de misericordia y como si estuviéramos dejando de lado la verdad, pero no es así. Ambas cosas van de la mano. Ambas cosas. Dios es santo y es misericordioso. De hecho, cuando nosotros ejecutamos una verdad sin misericordia, entonces estamos teniendo una posición legalista o tirano. Pero si nosotros ejecutamos la misericordia sin la verdad, entonces es evidencia de que la fe no tiene una sustancia firme, sólida, ¿verdad?
Entonces, ambas cosas van de la mano y la ausencia de tanto una como de la otra va a producir mucho daño al cuerpo de Cristo y a las personas. Si yo soy un padre, por ejemplo, hablando en el contexto de mi familia, si yo soy un padre con muchísima verdad y que todo el tiempo estoy ejecutando la verdad y tengo poca misericordia para con mi hijo, yo lo voy a lastimar, yo lo voy a destruir. Pero por el otro lado, si yo tengo mucha misericordia y jamás practico la verdad y no le presto atención a la verdad en su vida, también lo voy a destruir. Yo recuerdo que eso lo vi en mi niñez. Yo decía, ¿por qué mis amigos, qué padre, su mamá es bien buena onda y hasta me acuerdo que le escondía el vicio y de que, órale, qué chida relación con su mamá, le esconde el vicio y todo eso? Pregúntame cómo está hoy en día mi amigo. Y por el otro lado yo llegué y te pido perdón, mamá, yo pensé que fuiste una mamá ogro algún tiempo, ¿verdad? Pero ella lo decía, es un término de ella. Sí, tú me crees la mamá ogra, pero algún día me lo vas a agradecer. Bueno, aquí estoy agradeciendo, ¿verdad? Aunque a veces le faltaba misericordia, pero no se crean, no se crean. Yo recuerdo una vez que estaba en mi viaje de estudios y el primer día de nuestro viaje de estudios se le ocurre a uno de nuestros compañeros decir, vamos a salirnos por la ventana del hotel. Y se salieron por la ventana y yo lo único que hice fue esto, literal. Puse un pie afuera, me tomaron una foto y me volví a meter. Y me pusieron en un reporte, el peor reporte que te pueden poner en la escuela. Todo el viaje nos la pasamos llorando. Yo en serio, temiendo del momento que iba a regresar y que, porque se supone que ya le habían hablado a mis papás y yo, me van a matar, o sea, me van a matar, o sea, ya se acabó mi vida y estos son, durante 3 días voy a morir, o sea, ya estoy frito, no sé qué va a pasar ahora. Y llego y mis papás me ven todo serio y me dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y yo, bien. Me dicen, y yo, me dicen, ya sabemos, no pasa nada, mijo, hubieras disfrutado el viaje. No sabes el alivio impresionante que eso sentí. Otra vez sucedió, pero miren, ¿por qué tenía este pensamiento? No sé, pero un día saqué un 80, o sea, no saqué un 70, saqué un 80, sí, saqué un 70 y algo. Y entonces después de ahí íbamos a ir al boliche, a la fiesta de un compañero de la secundaria. Entonces vamos al boliche y yo estoy en el boliche y me dieron ride de la escuela ahí. Y en eso llega mi mamá y ve que todos están jugando boliche y yo estoy todo ahí, todo sentado y pues agüitado. Y le digo, mamá, es que saqué un 77. Y me dice, no pasa nada, diviértete. Y otra vez se me cayó un peso impresionante. ¿A qué voy con esto? Es que las dos cosas son importantes. A veces va a ser momento de ejercer misericordia para quitarle un peso a otra persona, para quitarle un peso a un hijo. Pero también hay momentos donde por amor a ellos se tiene que hacer el cumplimiento de justicia. Por ejemplo, si un día mi hijo, me entero que un día roba algo en una tiendita o lo que sea, no, misericordia, déjame lo escondo, que nadie lo vea. No, eso por el otro lado lo destruiría. Entonces, por eso ambas cosas siempre tienen que ir de la mano y presentes: la misericordia y la verdad, la gracia y la justicia. Estas dos cosas van siempre de la mano. Si bien nosotros necesitamos tener presente la justicia, necesitamos entender que no es lo mismo la desobediencia que el rechazo deliberado de la verdad. Porque con eso entonces podríamos también estar elevando un estándar muy alto a, pues ni modo, nunca te puedes equivocar. Pero honestamente, sin nuestro pecado de por medio, sin nuestra desobediencia de por medio y sin nuestra ofensa a Dios de por medio, no habría lugar para la misericordia. Es decir, ¿cuándo es necesario que yo tenga misericordia de mi hijo? Pues cuando me falle,
cuando me desobedezca o cuando me ofenda. ¿Sí me explico? Entonces, también tenemos que entender esto. No rechazamos la verdad, pero en el contexto en el que somos llamados a manifestar la misericordia es en presencia de ofensas, de pecado y de desobediencia. Eso quiere decir que cuando nosotros fuimos receptores de la misericordia de Dios, es decir, la misericordia de Dios fue la respuesta a nuestra desobediencia, fue la respuesta, la gracia de Dios fue la respuesta a haberle ofendido. Entonces, debemos de analizar todas estas cosas. Ahora sí, ¿qué es misericordia? Estaba pensando y se hablan muchas definiciones de misericordia. Hay quienes dicen, pues la gracia es que Dios te dé lo que no mereces, y la misericordia es que Él no te dé lo que mereces, y está bien, ¿no? Pero si analizaba el contexto bíblico y llegaba a esta conclusión. Muchas veces la misericordia es traducida con compasión. Entonces, la misericordia es compasión puesta en acción. Compasión en acción. ¿Por qué? Porque analicemos la historia del buen samaritano. Muchos quizás iban pasando por ahí y sintieron compasión por la condición de esa persona, pero solamente uno, el samaritano, accionó, puso manos a la obra, vendó sus heridas, le tomó, le llevó con él, le puso en un lugar a salvo. Entonces, no solamente es compasión, sino es compasión puesta en acción. Involucra un accionar, involucra una obra. También la misericordia la podemos entender como la respuesta a la miseria del ser humano. Contempla las consecuencias de su pecado y busca aliviar ese dolor. ¿Por qué? Porque la miseria del ser humano es consecuencia de su propio pecado. Entonces hay quienes dicen, la gracia trata al pecado o al pecador como un todo, mientras que la misericordia se enfoca en los efectos o en la miseria como consecuencia de ese pecado. Por eso nosotros, cuando hacemos misericordia, debemos de entender que en muchas ocasiones no es como que es que nunca merecieron estar aquí. O sea, muchas de las personas quizás que son indigentes y les vamos a hacer misericordia. Digo, sé que pueden haber muchos escenarios y no podemos señalar y todos son así, ¿verdad? Pero muchos, ¿por qué son indigentes? Porque quizás cayeron en alcoholismo, la drogadicción los llevó a ese punto. Y bueno, si nos enteramos que fue por drogadicto y por alcohólico, no, él no. Mejor al que pues lo estafaron en un negocio y a él sí le ejecutamos misericordia. No, es entender que la consecuencia de su misericordia muy seguramente, y me atrevo a decir que siempre, es por causa de alguna manera, en alguna razón conectada con nuestro pecado y nuestra desobediencia en contra de Dios. Y entendiendo eso, aún así decidimos hacerles un bien deliberado. Aún así, entendiendo que es consecuencia de su pecado lo que los llevó a ese punto, extendemos nuestra mano, amamos, ayudamos al necesitado. La misericordia con relación a la ofensa. Hasta este punto quizás hayamos contemplado la misericordia en un contexto ajeno a nosotros. Es decir, bueno, sí, yo ejecuto misericordia precisamente cuando voy a algún ministerio, a alguna comunidad alejada de mi contexto para poder ayudarles. Por ejemplo, si yo voy a las misiones y voy allá a Oaxaca y ahí puedo hacer misericordia. Pero a veces pierdo de vista que el llamado principal para ejecutar la misericordia es todos los días, y cuando esa misericordia es necesaria porque me han ofendido a mí, porque nos han ofendido a nosotros directamente. Debemos de ver esta cara de la misericordia también. En una mano tenemos, cuando nos ofenden, en una mano tenemos nuestros derechos y en la otra mano tenemos el hacer misericordia. El que mucho reclama sus derechos, poco interés tiene en manifestar misericordia. Por un lado está el me las vas a pagar. Me hiciste daño, me las vas a pagar, me las vas a pagar todas. Por el otro lado está el me has lastimado, pero quiero que sepas que aún te amo y mi actitud para contigo no será condicionada
por tu afrenta hacia mí. Son dos reacciones o dos alternativas que siempre vamos a tener ante la ofensa: o la exigencia de nuestros derechos o el hacer misericordia. Con esto no estoy diciendo que no hayan escenarios, como volvemos a decir, que sea necesario que se ejecute la justicia. Es decir, si una persona roba un banco, no es como que, bueno, juez, tenga misericordia. Por eso Dios ha puesto leyes, ha puesto instituciones para el orden debido, y van a haber consecuencias. Pero pensemos también esto a la luz de la eternidad. ¿Sí? Todos quizás hemos visto ese video, ese testimonio, donde están en el juzgado allá en Estados Unidos, y está la persona, el hermano de aquella persona, y está el asesino de su hermano en el mismo foro. Ese asesino va a pagar en la cárcel por lo que hizo, pero lo liberador para esa persona es escuchar al hermano y decirle: nos has causado mucho dolor, pero mi hermano hubiera querido que hagamos esto, te perdonamos, te amamos. Y al final le da un abrazo a esa persona que había asesinado a su hermano. Entonces, siempre hay la posibilidad, inclusive en el contexto donde se va a ejecutar la ley y se van a ejecutar las consecuencias de las transgresiones y de haber quebrantado leyes, siempre está la posibilidad de, aún en ese contexto, manifestar misericordia. Entonces, por un lado, tenemos la capacidad de hacer a la otra persona que nos ha ofendido como el peor de los pecadores, al decir la verdad y nada más que la verdad, hacerlo sentir el peor de los pecadores. Por el otro lado, podemos hacerlo sentir como, o podemos ser facilitadores de que ellos puedan sentirse perdonados por Dios y mostrarles el amor incondicional. Podemos hacerlos sentir la peor basura, o podemos hacerlos sentir y podemos ser testimonio de que hay un Dios, que no hay ofensa, no hay pecado, no hay cosa tan escandalizante o escandalizadora, ¿okay? Escandalosa, perdón. Gracias. Escandalosa, que nos separe de poder recibir el amor, el perdón de ese Dios tan bueno, tan grande, que dice la Biblia que es rico y misericordia. La palabra misericordia es quizás una de las palabras más repetidas en toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento hay una declaración muy común. ¿Cuál es? Lento para la ira, grande en misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Los salmos están llenos de las expresiones de la misericordia de Dios en diferentes contextos. Cuando se viene una desgracia repentina, cuando hemos ofendido y hemos desobedecido a Dios. David, el rey David, después de haber cometido asesinato y adulterio, él entendía que aún en ese momento Dios seguía siendo misericordioso para con su vida. Ahora bien, vamos a ser ofendidos. Y no estoy diciendo que haya ofensas que no ameriten, y de hecho sea sano, una separación o la intervención de la justicia. Quizás alguien te va a ofender y lo más sano va a ser que por un tiempo tú dejes de frecuentar a esa persona. Pero internamente o a expensas de la ley, de lo que la ley decida, nuestro corazón debe de manifestar misericordia. Y volvemos a lo mismo. Más que algo, una práctica, comienza con una condición del corazón. Entonces, hace unos domingos nosotros vimos acerca de la mansedumbre. Yo fui grandemente impactado por el mensaje de la mansedumbre que nos compartió el pastor. Entonces, si nosotros lo vemos así, la mansedumbre es la condición interna y la misericordia es la ejecución o el producto de la mansedumbre. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, aun y cuando
sea cual sea el entorno, que te tengas que separar de la persona por una cuestión sana, porque los pastores te dijeron, ¿sabes qué? Te voy a pedir que dejes de ver a la persona, aún de manera interna. La misericordia puede estar presente o manifestada cuando la mansedumbre está en el corazón. Por eso les digo, primero, Jesucristo es un comunicador extraordinario. Su voluntad y su sabiduría es perfecta, y por eso el primero nos muestra nuestra condición, porque sin mansedumbre no puede haber misericordia. Y Dios ya empezó a probar varios aquí en la iglesia al estar escuchando estas palabras del Sermón del Monte. Primero nos platicó en Martes Profundo Josías que saliendo del mensaje de misericordia está llegando ahí a cerca de casa de Juan Pedro y Ania, y le está dando de reversa y le pega a la motocicleta de un gigante de los filisteos, de ahí de que habla la Biblia. Dice que esta persona le arrebata las llaves y lo empieza a tratar de una manera hiper déspota. Y le hablan al seguro y con todo está grosero y lo está insultando y le está diciendo cosas y lo está tratando de una manera muy, muy, muy equivocada. Y él al final reflexiona en la noche y dice, es que yo soy muy emocional y estas cosas me pegan mucho, y dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiste esto? Y recuerda, es que tú nos hablaste de la mansedumbre. No, más bien al día siguiente, al martes, cuando viene rumbo aquí a la iglesia, dice que una chava lo choca por detrás y dice que se bajó diciéndole, no pasa nada. Dice, Dios me probó, Dios me permitió experimentar lo que se siente el recibir un trato de esa manera, y ahora me pone en un escenario donde yo puedo manifestar esa misericordia producto de la mansedumbre interna que está. Dice que casi que le dijo, ¿qué te traigo? No te preocupes, estás bien, un masajito. Hombre, estas cosas pasan, no pasa nada. Es más, yo me echo la culpa. No se crean. No traes seguro, no pasa nada, fúgate. No se crean. No, vino el seguro y todo eso, pero ella se quedó muy en paz. Porque cuántos están de que choqué, se baja enfurecido. Porque aquí en Monterrey somos bien tranquilos, no usamos el claxon, no, en los altos, justo a la milésima de segundo no estamos pitando en el semáforo que ya cambió de rojo a verde, ¿verdad? No, eso no pasa aquí. Pero cuando pasa y le chocamos a alguien, estamos, a mí pasó una vez, y yo les platiqué que una vez en el cine estuve a punto de morir. Viendo la película de Avengers, Thanos, el malo, se hizo presente ahí, su brazo es de este tamaño. Estuve a punto de morir. Y imagínate en el tráfico, un cerrón y todo eso. Pero él entendió, Dios me está llamando a mostrar misericordia, a mostrar mansedumbre, o a poner la mansedumbre en acción, y que eso se traduzca en misericordia. Fíjese en lo que dice Romanos capítulo 12 del 17 al 20. Romanos 12 del 17 al 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Romanos 12, 17 al 20 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esto destruye todas nuestras pretensiones de poner primero nuestros derechos que la misericordia. Y a veces de que no, es que está bien, pero no para tanto. Y conocemos pasajes como estos. Está diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tú tienes sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta.
Ahora, lo entendemos, pero realmente ¿en qué escenario práctico de nuestra vida lo vemos factible? Ninguno, y eso nos muestra que de alguna manera creemos que esto está ahí, pero no entendemos cómo puede aplicarse en nuestra vida. Pero yo cuando lo veo, en ningún lado estoy viendo que esto alude a un ejemplo hipotético o algo que es improbable o imposible que suceda. Estaba platicando ayer con unas personas que ahora esto no tiene que ser la norma y si no sucede así en un escenario que nosotros conocemos, está bien, no es la ley, pero a mí me impresionó y me impactó muchísimo de enterarme de una persona que le bajaron al marido y obviamente le estuvo totalmente quebrantada, pero Dios la restauró y la sanó al punto que después ella llevó a los pies de Cristo a la persona que le bajó el marido. O sea, ¿sí me explico cómo este tipo de cosas de si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, son cosas que sí deben de suceder en la vida práctica de las personas? Como te estoy diciendo, no tiene que suceder eso, ¿verdad? Quizás todos son diferentes y lo más sano es que haya una separación en la mayoría de los casos y está bien. Pero quisiera hablar y que veamos cómo la misericordia es un don de Dios y más que hacer algo que nosotros producimos, es algo sobrenatural que recibimos. Y hay muchos escenarios en la Biblia donde yo te puedo mostrar cómo esto es así, o muchos acontecimientos también. Por ejemplo, Elisabeth Elliot, no sé si algunos han escuchado la historia de un misionero que fue con unos nativos en Perú, se llamaba Jim Elliot. Él fue asesinado por una tribu peligrosa en el Ecuador, Y Elizabeth, su esposa, no solo perdonó a aquellos que salvajemente le quitaron la vida a su marido, sino amorosamente estuvo dispuesta a regresar con los mismos asesinos de su marido para continuar con el ministerio y servirles de corazón. Y los consideró como su propia familia. ¿Cómo tuvo la capacidad de hacer algo así? Esto no es normal, esto no es natural. En un mundo donde todos buscamos nuestro beneficio personal, la misericordia no es natural. Ella sinceramente estaba siguiendo el ejemplo de su maestro. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 21: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahora no te dice, bueno, ya lo hice yo, ahora a ver cómo te las arreglas para hacer lo mismo. Él te dice, Juan del 14 al 16, les conviene que yo me vaya, porque mi espíritu va a venir y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Romanos capítulo 8, ustedes a veces no saben cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo va a interceder por ustedes con gemidos indecibles. Eso quiere decir que Jesús dejó todo en orden para acompañarnos, aún Él estando en la gloria delante del Padre. Porque mismo Romanos capítulo 8 dice, habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Entonces si yo te pregunto, ¿Cristo está en tu vida? Sí, a través de su Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la presencia de Cristo en nosotros, porque Él es el Espíritu de Cristo y Él es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otro ejemplo donde la misericordia se muestra que no es algo natural y no es algo que nosotros podemos producir, sino que es algo sobrenatural y un don de Dios. Lo podemos ver en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está a punto de morir. Hechos capítulo 7 versículos 54 al 60 dice así: y ya estoy por terminar, si me pueden ayudar el equipo de alabanza. Dice el 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les estaba exponiendo el evangelio
Y ellos dice que se enojaron al punto que crujían sus dientes. Y mira, dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dos cosas que me gustaría resaltar. Pocos pasajes en la Biblia personifican y hacen carne este pasaje de Pedro. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Porque aquí tenemos a Esteban y escuchamos las mismas palabras de Jesús sobre la cruz. Jesús sobre la cruz dijo, Señor, no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, mientras lo están apedreando, mientras le están quitando injustamente la vida, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y hay otra cosa. Versículo 54 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Yo te aseguro que Esteban no hizo ese acontecimiento impresionante de aún mientras está recibiendo piedras, mientras le está cayendo una piedra en la cabeza, mientras quizás le está fracturando una costilla, mientras le están fracturando el cráneo, decirle, Señor, perdónalos. Yo te aseguro que eso no provino de su naturaleza, porque dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Si tú y yo queremos poder tener la capacidad de mostrar misericordia, aún en los momentos más difíciles, aún en las ofensas más graves, aún ante las heridas más fuertes que nos pueda hacer la gente, necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo, porque no es algo que producimos, es un don sobrenatural que recibimos. Lleno del Espíritu Santo, Esteban, aún a punto de morir, dijo, no les tomes en cuenta ese pecado. Y muy probablemente, y no muy probablemente, con certeza Dios lo escuchó, porque aquí estaba Pablo, el autor del Nuevo Testamento, y Dios no le tomó en cuenta ese pecado, como para no tomarlo un día, encontrarse con él en camino a Damasco y cambiar la historia de la humanidad para siempre. Muchos vemos al gran Pablo, pero mira al gran Esteban, que por su misericordia y su corazón misericordioso intercede, y Dios utiliza esa oración para transformar. Obviamente Dios ya lo tenía planeado, Dios ya lo había visto desde antes de la fundación del mundo, pero introduce a un Esteban misericordioso para ser parte del cumplimiento de la historia del apóstol Pablo, al clamar, no le tomes en cuenta ese pecado. A él y a sus perseguidores, no sabemos cuántos más también se convirtieron, seguramente muchos no, pero muchos sí. La misericordia, la práctica de misericordia es un ejemplo de Cristo. Y cuando tú y yo somos como Cristo, entonces salvación viene a la gente. A veces creemos que la salvación va a venir a toda costa, solamente ejecutar la justicia y proclamar la justicia. Sí, la justicia, pero con misericordia. La transformación va a venir cuando practiquemos la justicia con misericordia. Esteban pudo haber dicho, Señor, condénalos, porque nos están atacando a tu evangelio y a tus discípulos. Pero lejos de hacer eso dijo, no les tomes en cuenta ese pecado. Y eso me lleva a pensar, ninguno de nosotros ha sido apedreados. ¿Y cuántos de nosotros, en situaciones mucho menores, estamos ante un reclamo de que se ejecute el juicio sobre las personas que nos han lastimado?
Cuando vemos a esa audiencia celestial, como dice Hebreos, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, no hay otra manera que proseguir tomando el ejemplo de estos hombres que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Cristo. Pero también imito a Esteban, también imito a Elizabeth Elliot, que ella no está en la Biblia. También imito a muchos de mis hermanos aquí en la congregación que me son ejemplo de momentos y que me exponen ante debilidades y cosas que a veces a mí se me complican. El matrimonio es eso. Mi esposa ve cosas en mí en los que ve reflejado a Cristo y aprende, y yo veo cosas en ella que veo reflejado a Cristo y aprendo. Y aprendemos de Esteban, aprendemos de José, que teniendo el derecho de condenar y de encarcelar y de vengarse de sus hermanos, ejecutó misericordia, y él entendió las cosas a la luz de la eternidad. No se preocupen, esto era necesario para traer gran salvación al pueblo. Nosotros vemos desde esta perspectiva cuando nos ofenden. Era necesario para que algo produjera en mí o para que sucediera un beneficio para las otras personas. Es doloroso cuando el pecado viene a nuestra vida, el pecado viene a nuestra congregación, pero es increíblemente consolador y conmovedor cuando la respuesta es misericordia, cuando la respuesta es amor incondicional. Dice un estudioso de la palabra, se llama D.A. Carson, dice: esta bienaventuranza fuerza al discípulo de Jesucristo a hacerse algunas preguntas difíciles. ¿Tengo misericordia con el desdichado o lo miro con desdén? ¿Soy sensible ante el afligido o le ignoro? ¿Ayudo al que se ha apartado del camino o le muestro rencor? Con los que caen, ¿tengo compasión o bien poca paciencia? Hoy en día las redes sociales se han convertido en un espectáculo a personas que han caído, de personas que han caído, y parece que para muchos en la iglesia es placentero verlos caer. Tenemos dos alternativas: o somos de aquellos que lanzan a los que han caído al Coliseo romano para ver cómo lo devoran los leones y que se conviertan en el espectáculo, o somos como esos soldados en la guerra que ven a un soldado caído y aún en medio de las balas y aún en medio del ataque del enemigo se inclinan, le toman, lo suben sobre su hombro y lo llevan juntamente con ellos. Si nosotros queremos ver una iglesia que se manifieste y manifieste la autoridad y el poder de Jesucristo, nosotros debemos de ser misericordiosos. No podemos ser conocidos porque somos más ejecutores del juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto no puede ser malinterpretado, porque ya hemos sentado un precedente donde damos el lugar preeminente a la justicia y a la verdad de nuestro Dios. Pero somos llamados a ser misericordiosos, y cuando practicamos misericordia, el mundo va a poder ver a Cristo y muchos van a ser salvos. Jesús dijo: sean uno para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. Y una pregunta: ¿cómo podemos ser uno si no hay misericordia entre nosotros? Por tal motivo, sin misericordia no seremos uno, y si no somos uno, difícilmente el mundo va a ver reflejado a Cristo en nosotros. A modo de conclusión, me hice yo a mí mismo esta pregunta, y como yo soy la iglesia, yo tomo responsabilidad sobre estas palabras. ¿Es nuestra iglesia una casa de misericordia? Y puse estos pensamientos. La iglesia
debe de ser el lugar que le abre las puertas a la joven soltera que quedó embarazada, y lejos de decirle, ahora pagas las consecuencias de tu pecado, le decimos, entendemos que estuvo mal lo que hiciste, pero aquí estamos para ti. Aquí te vamos a acompañar, no te vamos a dejar sola. La iglesia debe ser el lugar para que los matrimonios que están al borde del colapso encuentren brazos donde llorar, oídos que los escuchen, palabras que los aconsejen. La iglesia debe ser un lugar para padres cuyos hijos son un conflicto y están en rebeldía y quizás en adicciones, y lejos de señalarles y decirles, mira qué mal trabajo hiciste con ellos, deben de escuchar que estamos contendiendo en oración por la salvación de ellos, y que pueden contar con nosotros en todo momento donde se sientan que no hay luz y no hay esperanza. La iglesia debe de ser un refugio, una casa de amor, una casa de perdón, de restauración, de reconciliación. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Padre Santo, aquí estamos reconociendo que nuestra respuesta natural ante la afrenta, ante la ofensa, ante ver inclusive, Señor, la necesidad ajena de nuestro prójimo, es la ofensa y la indiferencia también. Nos pasamos de largo, Señor, cuando vemos a otro en sufrimiento, cuando vemos a otro tener necesidad. Espíritu Santo, llénanos, porque si tú nos llenas, entonces el fruto de la misericordia va a poder manifestarse en nuestra vida. No dejamos de lado tu verdad, pero en base a tu verdad queremos ver la misericordia fluir a través de nuestra vida y de nuestra congregación. Reconozco, Señor, que cuando me hacen daño a mí, que cuando me ofenden, la reacción natural que yo busco y que yo deseo es que se ejecute el juicio. Pero viendo a Cristo y viendo a sus discípulos, yo quiero imitarlos y quiero mostrarle el bien, el perdón y la misericordia y el amor a los que me hacen daño, y que así sea para cada uno de nosotros. Señor, seguramente tú nos pasarás por pruebas donde, Señor, os saldrá a luz nuestro enojo, nuestra ira, nuestra venganza o nuestra misericordia. Que cuando venga el día de la prueba, tú nos halles, Señor, con un carácter misericordioso. Que mantengamos nuestras convicciones, que mantengamos nuestro celo por la verdad, pero al mismo tiempo un amor incondicional que se manifiesta con misericordia. Espíritu Santo, llénanos. Llena tu iglesia. Espíritu Santo, sabemos que esto es obra tuya. Llénanos en este momento, inúndanos de tu presencia, llénanos con tus ríos, Espíritu de Dios, para entonces poder ser conformados a la imagen de Cristo, porque sin ti nada podemos hacer, porque sin ti, Jesús, nada bueno puede salir de nosotros. Llénanos, llena tu iglesia, llena las familias, Padre Santo. Y si alguna persona en este lugar se ha sentido rechazada por falta de misericordia, o quizás nadie le ha hecho nada, pero de alguna manera siente que si se acerca y confiesa su pecado, los van a señalar, lo van a atacar, se van a separar de ellos. Señor, muéstrales que aquí hay una iglesia que va a sanar sus heridas, que va a llorar juntamente con los que lloran, que va a estar ahí en el proceso de dificultad, que va a estar ahí en medio de la prueba, en medio del fuego, porque somos una familia en Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y si un miembro se duele, todos los demás miembros nos dolemos. Padre Santo, que cuando se manifieste la falta, la afrenta, el pecado en medio de tu casa, nos des la dicha y la bienaventuranza y la bendición de reaccionar con misericordia, nunca a expensas de la verdad, nunca dejando de lado tu palabra, Señor, pero siempre imitando tu carácter. Espíritu Santo, guíanos a toda costa para mostrar misericordia y verdad. Gracias porque hay una bendición en esto. Gracias porque hay felicidad cuando nosotros
ponemos en práctica esto, Señor, a pesar de que es algo totalmente contrario a la idea y a la respuesta de este mundo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Tu amor, nosotros podemos amar a nuestro prójimo porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque nos encontraste en la miseria y cuando no merecíamos, Señor, ser salvos, ser rescatados, ser amados, ser reconciliados, ser justificados, ser adoptados por ti, ser recibidos en tu familia. No lo merecíamos, pero por tu misericordia nos recibiste. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias por tu hermosa palabra que nos consuela, que sana nuestro interior. A ti sea la gloria, la honra. Señor, sabemos que estamos enfrentando un mundo de perversidad, de maldad. Danos la sabiduría, Señor, cómo recibir aquí a personas con luchas que están siendo un reto impresionante para la sociedad y que la sociedad misma no sabe cómo tratar. Y que ante esto, Señor, hay mucho juicio, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia de cómo tratar estos temas. Dios, Espíritu Santo, danos gracia para amar. Danos gracia para presentar el Evangelio. Danos gracia para instruir en amor a todos los que se acerquen en una condición de pecado. Porque si nosotros perdonamos y amamos es porque tú nos perdonaste primero, nos salvaste, nos reconciliaste. A ti sea la gloria en nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él es un Dios de misericordia? ¿Puedes dar un aplauso? Él te amó, tuvo misericordia de ti, y su opinión sobre ti debe de ser la única que importe. Si la gente te ha etiquetado, si la gente te ha rechazado, Dios de ti tiene misericordia y amor. Y cuando nosotros creemos en Él, Él echa lejos sobre las aguas nuestro pecado, nuestra vergüenza. Él la clavó en la cruz del Calvario y somos receptores de amor y de libertad. Amén. Bien, pues estamos despedidos, ¿no? Vamos a despedirnos con este canto.